Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy continuamos con más recetas para Halloween. La celebración de Halloween está por llegar y por consiguiente la cantidad descomunal de azúcar que se consume en este día del año. ¿Crees es posible tener un Halloween saludable? Yo creo que sí. Por eso hoy les traigo 2 recetas buenísimas que podrás preparar en tu fiesta del Día de Brujas. Primero, este riquísimo guacamole, rápido y fácil de hacer, lleno de grasas sanas, fibra, alto en potasio, gran fuente de energía y muchos otros nutrientes. Además, unos deliciosos brownies momias, hechos con plátanos, perfectos para satisfacer tu antojo de dulces, pero por supuesto con ingredientes saludables y al propio estilo Halloween. Así que si te interesa, aquí te van las no tan espeluznantes recetas. Toma nota. Estos brownie momias hechos de plátano se hacen súper rápido. En un procesador pongan los 4 plátanos que pide la receta, el cacao y la mantequilla de maní. Cuando compre mantequilla de maní asegúrense que sea pura, que tenga como único ingrediente maní o cacahuates, sin azúcar agregada. Bueno, llévenlo a procesar todo esto hasta que esté bien cremoso y después de procesarlo, prueben su mezcla y si gustan pueden agregar un endulzante natural. Para mí el dulce del plátano es más que suficiente, pero eso depende de ustedes. Luego coloquen toda esta mezcla en un molde rectangular que pueden llevar al horno al que han colocado papel manteca en el fondo. Horneen por 30 minutos hasta que esté listo. Déjenlo enfriar por unos minutos y mientras tanto haremos el glaseado. Y para esto solo tienen que mezclar queso crema y miel de maple o cualquier endulzante natural que gusten. Mézclenlo bien y vamos a ponerlo al refrigerador hasta que podamos usarlo. Cuando nuestros brownies ya están completamente fríos, los cortaremos en pedazos del mismo tamaño. Salen como unos 8 brownies y de ahí solo queda decorarlos. Yo usé una bolsa Ziploc y coloqué la mezcla de queso crema dulce adentro. Le corté la punta y lo único que tienen que hacer es decorar para que parezcan unas momias. Cuando terminen de decorar, coloquen 2 chispas de chocolate como ojos y ya. Nuestros brownies momias para Halloween están listos, llenos de nutrientes. No dejes de probarlos. Este guacamole, delicioso aperitivo decorado para Halloween, se hace en minutos. Agreguen limón a la cebolla roja que ya hemos cortado en cuadritos pequeños, sal y pimienta al gusto y lo vamos a dejar a un lado para que se encurta. Mientras tanto agregaremos limón a las paltas o aguacates para que no se pongan oscuras y las aplastaremos con un tenedor hasta que se pongan bien cremoso. Agregaremos los tomates cortados en cuadritos pequeños y de ahí la cebolla que está encurtida. Mezclen bien y si gustan, esto es opcional, si les gustan las hojitas de cilantro o culantro, agreguen algunas. Sírvanlo en un bol y pónganlo dentro de una calabaza que hemos pintado previamente y esto ya está listo. Pueden comer este riquísimo guacamole con palitos de zanahorias y apios. Disfruten de este festivo aperitivo que a todos gusta. Está lleno de grasas saludables y permitirá que tengas un día de Halloween lleno de energía. Prepara estas saludables recetas y disfrútalas tanto como lo hago yo. Y recuerda, Halloween es un día para reunirse con los amigos, asustarte un poco o mucho, pasarla bien y desestresarte un poco de la vida diaria. No es solo comer dulce, sino cuidar tu salud también. Disfruta del espíritu de Halloween consumiendo estas deliciosas recetas sin ningún remordimiento. Tu Comida, Tu Medicina te desea que tengas un espeluznante día de brujas. Happy Halloween. Les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.